Bueno, la recta final, hermanos. Espero que hasta el momento siguen conmigo y están disfrutando de un entendimiento mejor de lo que es la conciencia, de cómo debemos calibrarla, de cómo debemos poner nuestra conciencia de acuerdo con la verdad de Dios y no con lo que nos imaginamos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que a mí me gusta eso. No, la palabra de Dios es el patrón de medida para calibrar nuestra conciencia. Hay que cuidar este jardín, hay que sacar malas hierbas, hay que volver a plantar las buenas y así. Ya llegamos a la tercera lección, que creo yo es la más importante porque se trata de la forma más práctica en que nosotros como cristianos debemos interactuar en la iglesia, en amor, con esa gente que son débiles o con esa gente que son tan fuertes. Y entonces, para evitar divisiones y manifestar el amor de Dios. Entonces, ¿cómo debemos interactuar con aquellos que tienen una conciencia diferente de la nuestra? ¿Cómo debemos interactuar con aquellos que tienen opiniones diferentes? ¿Cuál debería ser tu actitud cuando tu conciencia te permite ciertas cosas y no le permite a otra persona? O cuando tu conciencia no te permite ciertas cosas, pero sí lo permite a otros. Eso es injusto, me parece. El primer principio que vamos a considerar es el triaje teológico. ¿De qué se trata? El triaje teológico. Me imagino que ustedes ya fueron a urgencia. Si nunca fueron a urgencia, fueron a dar gracias a Dios, pero me imagino que todos ya hemos pasado por allí. ¿Qué pasa? Entras a urgencia porque te cortaste el dedo con una herramienta y necesitas puntos. No es algo que no necesitas ir, pero no vas a morir. Es algo que tú no vas a morir. Entonces, una enfermera va a evaluar tu caso y va a asignarte un nivel de prioridad, ¿cierto? No estás en peligro de muerte, van a ponerte una venda para detener el sangrado y te sentas a esperar que el médico te vea para hacer los puntos. Pero llegan 3 ambulancias que traen un accidentado de tráfico en muy mal estado. ¿Qué pasa contigo? Lo siento, pero tu prioridad acaba de disminuir. Ya no eres tan prioritario. Has llegado a casos más urgentes y tendrás que esperar. Entonces, así es el triaje. Se establece prioridades. Y si tienes, por ejemplo, 3 hijos y que los 3 lloran al mismo tiempo, irás al más urgente. Hay uno que está llorando porque tiene hambre, yo quiero jugo, y el otro está llorando porque tiene el dedo en la puerta. ¿Qué vas a hacer? No, es que esperas que él empezó a llorar primero. No, es que hay que ir donde es más importante. Entonces es exactamente lo mismo principio que se aplica con el triaje teológico. Lo que pasa es que hay enseñanzas bíblicas que no tienen todas las mismas importancias. No digo que no son importantes, pero no tienen la misma importancia. ¿Qué quiero decir con eso? Si Cristo no resucitó, estamos muertos en nuestros pecados, ¿cierto? ¿Eso es de primera importancia o de segunda importancia? Si yo no creo, ¿eso es grave? Sí, porque si yo no creo, ni siquiera soy cristiano. O si digo, habrá un reinado de Cristo de 1000 años en la tierra. ¿Eso tan importante o ya de menos importancia? Un cristiano puede beber vino sin problemas siempre que no se embriague. ¿Eso es de primera importancia o de segunda o de tercera importancia? Entonces podemos establecer 3 niveles de importancia en las doctrinas bíblicas. La primera es las doctrinas esenciales a la fe. Si tú no crees esas enseñanzas, no eres cristiano. Si no crees en la deidad de Cristo, no crees en la resurrección, que es salvado por gracia, bueno, mejor dicho, no eres cristiano.
Entonces eso es de primera importancia. El segundo nivel es necesario para el caminar en la unidad. Voy a poner en este grupo, digamos que yo creo que hablar en lenguas y los otros dicen, no, soy cesacionista, yo creo que ya se acabó eso. O soy dispensacionalista o el otro es amilenialista. Las diferentes denominaciones son un buen ejemplo. Yo los considero como cristianos, pero la diferencia entre lo que creen y lo que yo creo hace que yo voy a elegir esta iglesia en lugar de otra, por el buen caminar, por el buen entendimiento entre nosotros. Entonces, es importante, pero no esencial a la fe. Son cristianos, pero tenemos diferencias que son notables, no son pequeñas diferencias, pero son cristianos, pero yo no voy a congregarme con ellos, voy a congregarme con ellos que no es que yo me siento mejor, pero está más alineado con mis convicciones. Entonces, eso es el segundo nivel. El tercer nivel serán las opiniones, las convicciones personales, quiénes son, por ejemplo, quiénes son los hijos de Dios que se trata en Génesis 6. Hay más de una posición aceptable en esta interpretación. No es que yo voy a dividirme en esas cosas. Y por supuesto, en esta categoría va a entrar todas las preguntas sobre lo que el cristiano puede hacer y no puede hacer, que no se trata en la Biblia, pero que son de opiniones personales. Eso es el tercer nivel. Y a veces estas cuestiones de tercera importancia se convierten en causas de divisiones en las iglesias y no debería estar así. El amor debería ser más fuerte entre nosotros para aceptarnos unos a los otros en nuestras opiniones. Otra vez, yo no estoy hablando de pecados. Los pecados son graves, se deben enfrentar, se deben juzgar y se deben quitar de nosotros. Pero las opiniones se pueden aceptar y abrazar. Por eso Pablo nos escribió Romanos 14. Tenemos conciencias diferentes y debemos aprender a vivir con aquellos que tienen opiniones diferentes de las nuestras. En esos puntos secundarios o terciarios. No necesitamos eliminar todas nuestras diferencias. Eso es un punto muy importante. No necesito que ustedes estén totalmente de acuerdo conmigo. No es necesario. En las doctrinas esenciales, sí. En las secundarias, sería mejor que sí para el buen entendimiento, pero vamos a considerarnos hermanos. En la tercera, no es importante. Como dice, el reino de Dios no es comida y bebida. No es eso. Es paz y ¿qué? Justicia y gozo, amor diría yo también. A veces Pablo olvida unas cosas, hay que explicar lo que él quiere decir. Tercera carta de Esteban. Sí, a los manizaleños. Bueno, entonces, desde el principio de la iglesia ya había controversias sobre la conciencia en la iglesia primitiva. El texto bíblico que trata más sobre este tema es la epístola de Pablo, Romanos 14, del 14.1 al 15.7. El 10% de la carta de Romanos se trata sobre controversias de conciencia en la iglesia. Entonces, nos esforzaremos en este texto hoy de ver la gran sabiduría de Dios acerca de ese tema. Los problemas de conciencia que enfrentamos hoy no son exactamente los problemas de conciencia que ellos encontraron en su época, porque el contexto es diferente. Pero su aplicación en nuestros problemas del siglo XXI no tiene duda. Entonces, ¿cuál era el contexto de las iglesias en esa época? La iglesia primitiva estaba compuesta tanto por judíos como gentiles que estaba convertido a Cristo.
estaban enfrentando un verdadero choque de culturas. Un judío que tiene todas esas reglas, la ley, y el pagano, el gentil, como se decía, que ellos tienen sus reglas. No hay que decir que la religión pagana no tenía reglas, porque sí tenía reglas, tenía también días de festivos y esas cosas, pero estaba mucho más flexible. ¿Por qué? Porque es basado en el pecado, entonces que uno lo hace o no lo hace no es tan grave. Entonces, por un lado, los judíos convertidos venían de una cultura muy estricta, donde los días tenían una importancia variada, había los sábados, las fiestas, donde la dieta prohibía ciertos alimentos, como le dije ahorita, todo lo que es bueno ellos no lo podían comer. Y del otro lado había los gentiles, idólatras, con moralidad dudosa, que tenían pocas reglas religiosas restrictivas. Entonces, Pablo va a hacer una distinción, y vamos aquí en la primera diapositiva, de las 4 que vamos a mirar, hace una primera distinción entre la conciencia fuerte y la conciencia débil. La conciencia débil. Dice, va a describir la conciencia fuerte de la siguiente manera. Va a decir que ellos, los que tienen conciencia fuerte, creen que puede comer de todo, considera iguales todos los días y cree que puede tomar vino. Eso es aquí lo que creen los fuertes. Los débiles, así, solo comen legumbres. Hacen diferencia entre los días, hay días más importantes que otros, y ellos van a abstenerse de vino. Para el fuerte, dice, no, pues todo lo pertenece a Dios, yo lo puedo comer todo. Y el débil dice que, Dios había prohibido ciertos alimentos, ojo que el láser en los ojos no es bueno. Sí, el láser en los ojos no es bueno. Dios había prohibido ciertos alimentos y quiero seguir obedeciendo a esas reglas. Entonces, ellos eran mayoritariamente los gentiles, no exclusivamente los gentiles, pero mayoritariamente, y los débiles eran mayoritariamente los de origen judíos que tenían estas reglas más estrictas, pero no exclusivamente también. En este texto, Pablo no habla de judíos y de gentiles, sino de los fuertes y de los débiles. Entonces, uno puede encontrarse en cualquier lado, depende, no importante si era de trasfondo judío o no. Entonces, lo que pasa es que ellos no se llevan bien. Esos dos grupos están peleando en la iglesia y hay resentimiento mutuo. Cada uno quiere imponer su punto de vista sobre el otro y Pablo quiere evitar que haya divisiones en estos dos grupos. El problema es la falta de amor que se manifiesta en su mala actitud unos al otros. Y ya vamos a la próxima diapositiva. ¿Qué pasó? La conciencia fuerte, dice, tener una conciencia fuerte, pero despreciando a las conciencias débiles. Eso es típico de los que son fuertes o que se creen fuertes, miran a los demás y diciendo, este pobre débil, lo está menospreciando. Dice, yo tengo la libertad de comer carne, los demás están en el error. Y él tiene razón. Pero el problema es en su actitud. Y vamos a ver cuál es la actitud que Dios quiere. Y la actitud de ellos es arrogancia hacia los demás. Los demás son pobres ignorantes, tienen reglas inútiles. Yo no voy a someterme para nada a ellos, son en el error, yo tengo la razón. Los débiles, dice, pues tienen una conciencia débil, pero juzga la conciencia fuerte. Eso es típico de los débiles, juzgan a los otros. Ay, mira lo que hizo, mira lo que hizo. Ay, eso no se hace. Está juzgando. Uno está menospreciando. ¡Ah! Mire este pobrecito. El otro está juzgando. Ay, mira lo que hizo.
Él dice, comer carne es un pecado, aquellos que los comen son impíos. Y su actitud es que juzga a los demás. Entonces, aquí, más que el riesgo de división, estas malas actitudes ocultaban en ellas los gérmenes de la herejía de la derecha y de la izquierda. Y no estoy hablando de política. Álvaro, no estoy hablando de política. No me traes en este camino, yo no voy a hablar política contigo. No. Estamos hablando de extremos donde conducen esas malas actitudes. Y ya lo hemos visto brevemente cuando terminé el otro. Mientras que la arrogancia y el desprecio disminuyen el Evangelio, falta de amor, el exceso de cada uno lleva a la herejía. ¿Y cuál es esa herejía? Bueno, entonces, ¿qué nos muestra aquí? Herejía. Ya hemos visto consecuencia fuerte, despreciando, él tiene la libertad, los demás son el peor, tiene arrogancia, disminuye el Evangelio. El débil, bueno, juzga las conciencias fuertes, comer carne es un pecado, eso es para los ídolos, son impíos, juzga a los demás, eso también disminuye el Evangelio. ¿Por qué disminuye el Evangelio? Porque falta el amor. Bueno, del otro lado, a cada extremo, las conciencias fuertes. Una conciencia fuerte, pero cruza la línea hacia el libertinaje y la inmoralidad. Bueno, si mi conciencia es tan fuerte, yo no me siento culpable de nada, bueno, pues pecamos. Y Pablo también adresa esa cosa. Si estamos bajo la gracia, ¿vamos a pecar deliberadamente? Claro que no. Pero esos fuertes cruzan esa línea. Él dice, tengo la libertad no solo de comer carne, sino también de ir a festejar en los templos de ídolos, porque también no solo se vendía la carne sacrificada a ídolos en el mercado, pero había templos de ídolos donde hacían fiestas. Y allí había mucha carne. Y a mí me gusta la carne. No hay ningún problema, voy a ir por allá. Caen en la herejía, desenforma el Evangelio al eliminar todas las reglas. Porque ahí somos bajo la ley de Cristo, no somos sin ley, nos dice Pablo. Cuando caen en el extremo, él dice, tengo una conciencia débil, pero cruza la línea hacia el legalismo. Dice, lo que puede ser la ley del Antiguo Testamento. Cae en herejía. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Estoy perdiendo el sonido? Sí, está perdiendo señal. Bueno, ya lo quebré. Ya lo quebré. Bueno, no voy a mantener mi mano. Entonces, también cae en herejía, desinforma el Evangelio por adición de leyes, de reglas que no existen. Entonces, los fuertes, 1 Corintios 8:10 dice, nos habla de cristianos que se sentían lo suficientemente libres para ir directamente a sentarse en los templos de ídolos para festejar con los paganos. Eso es cruzar la línea, porque Pablo les advierte que detrás de esos ídolos hay demonios también, y cuidado de no caer en la idolatría, porque ustedes son muy cerca, ya están sentados en los templos de los ídolos, entiendo que su conciencia les permite eso, pero ojo con eso. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, te piensas muy fuerte, te piensas muy seguro de todo, pero ojo, porque el camino que estás haciendo, hermano, está muy cerca, ya estás sentado con idolatras. Eso no sé si es tan bueno. Hay un límite a tus libertades. En observar los peligros de caer en el libertinaje, pues algunos podrían ser tentados de decir, bueno, más vale ir del otro lado, porque ellos son muy malos. Pero también hay advertencia
en caer en el otro extremo, como hemos dicho. El legalismo también es una herejía. Esto es lo que los fariseos hicieron al querer asegurarse de no transgredir las leyes de Dios. Añadieron un montón de reglas. Y Pablo los llama los judaizantes, los llama falsos doctores, y esta herejía lleva a Pablo a condenarlos en el grado más alto. En Gálatas 1:9 dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces ellos, judaizantes, que estaban añadiendo reglas, que sean anatema. Entonces, miramos que no hay ni una posición aquí que agrada realmente al Señor. Aunque el débil pueda hacer las cosas para el Señor, que el fuerte pueda hacer las cosas para el Señor, que hay ambos riesgos de caer en la herejía, eso no es realmente lo que, que debemos hacer. La separación entre los débiles y los fuertes debe ser resuelta. En Romanos 14, Pablo dice, bueno, hay fuertes, hay débiles, pero hay que arreglar esta situación. Hay que arreglarlo. ¿Cómo? El apóstol Pablo podría haber dicho a los débiles, pues hermanos, deben entender realmente que su posición no tiene ningún sentido. Maduren un poco. Es la posición teológica correcta. Pero al hacer esto, habría llevado a los creyentes a pecar contra su conciencia. Y eso es pecado también. Entonces, Pablo no quiso ir allá. Un cristiano maduro puede ayudar a alguien a calibrar su conciencia, pero nadie puede obligar a otro a cambiar su conciencia. Pablo también podría haber dado el mandato inverso. Fuertes, por favor, dejen de comer completamente carne porque su libertad está afectando la conciencia de los débiles. Las iglesias legalistas caen en esa trampa. Hay iglesias que, no puede hacer eso, no puede hacer eso, no puede hacer eso. Pablo no fue allá. No ha pedido a los débiles de ser fuertes y no ha pedido a los fuertes de dejar su libertad por los débiles. Pero, ¿qué hizo? ¿Cuál es la solución que nos propuso? Es el amor. ¿Cómo podemos resolver el problema de las divisiones de la iglesia? Con amor y no con más leyes. Si consideramos el último cuadro que hemos visto aquí, que describe la situación de la iglesia de Roma y los dos extremos en los que podemos caer, hay un espacio en la mitad aquí, un espacio donde debemos incluir la solución de Dios para la iglesia. Y por tanto, vamos a la próxima diapositiva donde vamos a ver la solución. Esas tres últimas columnas cumplen la voluntad de Dios, le son agradables y producen unidad. Lo que es el propósito de arreglar la cosa entre los débiles y los fuertes es tener unidad. La solución de Pablo para esta situación dice: reciben al débil en la fe, entonces al débil en la fe, al que es débil en sus convicciones, no se habla de la fe en Jesús, reciben a esta persona. La conciencia fuerte aquí, ¿qué va a hacer? Va a tener una plena convicción, pero no va a despreciar la conciencia de los demás. Va a decir, ese hermano tiene que madurar, pero en su tiempo. El Señor lo tiene en sus manos. No es mi responsabilidad de forzar las cosas. Él va a comer carne, porque su conciencia lo permite comer carne, aunque sacrificará por ídolos. Dice, como carne y doy gracias a Dios por todo lo que me da. Entonces, está bien. Lo que lo anima es el amor. Eso revela el Evangelio de Dios. Estamos para amarnos unos a los otros. La conciencia débil también tiene una plena convicción, pero no va a juzgar a la conciencia de los demás. Él no va a comer carne. Su conciencia no lo permite, no tiene la opción. Él no tiene ninguna opción. No va a comer carne
porque mi conciencia me lo dice. Pero entiendo que hay gente que se sienten libres de comer la carne y yo lo respeto, yo lo voy a amar. Como yo no como carne y doy gracias a Dios por todo lo que me da. Es la buena actitud. Su actitud es una de amor y también revela el Evangelio. Pero hay más, hermanos. Dios no quiere que tenga una conciencia débil. Dios quiere que tenga una conciencia fuerte. Pero no quiere que tenga una conciencia fuerte y abusas de tu libertad. Quiere que tengas una conciencia fuerte con una plena convicción, pero puedes renunciar a tus libertades. Eso es amor. Él va a estar flexible. Entonces, en su casa, pues puede comer carne. Pero si va con... Todavía hablo de la carne sacrificada a ídolos. Entonces, ¿me entienden? Pero si lo aplicamos aquí, y que yo estoy con una persona que es débil, pero que no me juzga, pero es débil, yo no quiero lastimar su conciencia. Entonces voy a abstenerme de lo que puede ofenderlo. Entonces, en este caso, él estaba flexible. Pues en mi casa yo voy a comer carne, yo voy al mercado, yo voy a comprar la carne, aunque sea sacrificada, no me importa. La carne no es nada, eso no es el reino de Dios. Él va a estar flexible, pero en frente al débil, yo voy a cuidarlo, yo voy a respetarlo. Dice, me hago todo para todos con el fin de no perjudicar al Evangelio. Yo estoy dispuesto a sacrificar mis libertades por amor al otro. Es el amor, claro, que lo anima también. Eso exalta el Evangelio, hermanos. Eso es el propósito de todo cristiano maduro. El propósito no es que uno se mantiene débil. Hay que calibrar la conciencia con la palabra de Dios. Hay que no ver pecado donde no hay pecado. Pero no hay que caer en el otro lado y hay que tener esta fuerza de conciencia con el amor que se va a sacrificar. Y eso no es lo que Cristo hizo. Cristo estaba en el cielo, estaba reinando, tenía la gloria y renunció a todo eso. ¿Por qué? Por los débiles, diría yo, para nosotros. Entonces, esta columna del medio es el objetivo de todos cristianos. Bueno, me gustaría que miremos juntos Romanos 14 para terminar. El tiempo pasa muy ligero. Pero vamos a ver ahí 12 principios sobre cómo discrepar, ¿se dice esa palabra en español? Cómo discrepar con otros cristianos en asuntos controvertidos. Yo veo que el tiempo pasa ligero, entonces ¿puedes mostrar los versículos? Yo no voy a leer los versículos. Yo voy a llamar los principios y usted podrá leer por sí mismo los versículos. El primer principio es que acojan a aquellos que están en desacuerdo con ustedes. Ya no tengo mucha luz aquí, ¿no hay forma de que yo vea algo? No hay una luz que se pueda... Bueno, yo voy a tomar mis... No hay, bueno, voy a ponerme así. Ah, sí, es una buena... Yo tengo uno, pero es una buena idea. Yo voy a usar el mío, sí lo tengo. Gracias. Es una buena idea. Sí. Bueno, acojan a aquellos que están en desacuerdo con ustedes, Romanos 14, 1 al 2. ¿Qué significa acepten las diferentes opiniones? Débiles en la fe significa aquellos que carecen de convicción. No busquen tener razón ni ganar argumentos. Ni ganar argumentos. No son puntos de doctrinas esenciales. Entonces, cuando usted ve algo que no es de acuerdo con ustedes sobre cosas que no son importantes para el reino de Dios, dejan ir, no hay problema. No pasa nada. Ya es tiempo de decir no pasa nada. No pasa nada. Segundo, Romanos 14, 3 y 4. Y hay dos principios aquí en estos versículos.
Aquellos que tienen libertad de conciencia no deben menospreciar quienes no la tienen, y aquellos cuya conciencia les restringe no deben juzgar a aquellos que tienen la libertad. Los fuertes tienen tendencia a creerse mejor que los otros y menospreciar. Eso no debe ser, hermanos. Los débiles se ofenden fácilmente y juzgan a los demás. Eso no debe ser. El amor debe ser lo que nos anima. No eres el dueño de tu hermano, Dios es dueño y lo fortalece. No debes juzgar las opiniones, aunque sí debes juzgar y reprender el pecado. Otra vez hay distinción muy importante que hacer aquí. Cuarto, principios de Romanos 14:5. Cada creyente debe estar plenamente convencido en su propia conciencia. La fe se refiere a las convicciones. Si carece de convicciones, hermano, no es suficiente. No es suficiente abstenerte. Vas a abstenerte por el momento porque ya tienes duda, entonces no puedes hacerlo, pero es importantísimo buscar una convicción, estudiar la palabra de Dios, orar en el tema, pedir consejo a los cristianos maduros, pero no te quedas sin convicción. Todo lo que no es de convicción es pecado. Quinto, principios: supongan que los demás participan o se abstienen para la gloria de Dios. Romanos 14:6-9. En lugar de juzgar a los otros o menospreciar a los otros, ¿por qué no les da ¿cómo se dice? La duda, el beneficio de la duda? ¿Por qué no crees que lo están haciendo para el Señor? ¿Porque tú crees que están en contra de Dios, que no tienen el Espíritu Santo? Bueno, si es pecado es una cosa, pero se trata de opiniones. Pues dale el beneficio de la duda a tus hermanos, hermanas. Desconoces las razones de estas convicciones y no conoces las motivaciones para abstenerse de ciertas libertades. Y si es un verdadero cristiano, buscará agradar al Señor. Entonces, dale espacio, dale espacio. Sexto, principios: no se juzgan mutuamente en esos asuntos, ya que todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Cristo es nuestro juez. Si el Señor sí conoce nuestros motivos, y no se debe juzgar ni menospreciar a nadie por cuestiones secundarias. No es esencial. Lo esencial sí lo trataremos con más importancia. Hay que hacer el triaje teológico. Esas cuestiones de opinión no importan. Séptima: su libertad para comer carne está bien, pero no dejen que su libertad destruya la fe de un hermano débil. Romanos 14:13-15. Eso es, creo, clave en la exhortación que nos da Pablo. Debemos valorar los sentimientos de nuestros hermanos. La libertad termina donde comienza la de los demás. ¿Tú tienes libertad de hacer todo? No, es que tu libertad para donde la libertad de otro empieza. Caminar en el amor significa cuidar de los débiles. Si tú te piensas fuerte, es que yo soy tan bien, yo entiendo todo, mi conciencia está doctrinalmente muy correcta. Tú te piensas muy, muy, muy bueno, pero menosprecias al otro, entonces no caminas en el amor. El amor es cuidar a los débiles. Si eres fuerte, debes cuidar a los otros. Por eso vimos en las 3 últimas columnas que el débil no tiene opciones. Él, a pesar de amar al otro, de no juzgarlo, debe seguir su conciencia y no va a comer carne. Pero el fuerte sí tiene opciones. El fuerte puede tener su libertad o puede decidir, no, yo voy a abstenerme. Si come carne no peca, si se abstenga no peca. Pero si se abstenga por el débil, está exaltando el Evangelio porque está mostrando el amor hacia su hermana, está cuidando al débil hasta que mejora su conciencia.
Las disputas sobre la comida, la bebida, no son importantes en el reino de Dios. Octavo principio, lo esencial es edificarse mutuamente en la justicia, la paz y la alegría. Romanos 14, 16, 21. Disciernen cuáles son las verdades prioridades. Lo importante es edificarse. ¿Qué complace realmente al Señor? ¿Buscas la paz o la división? ¿Es más importante demostrar que tienes razón o conservar la unidad en el amor? Novena. ¿Cómo? Noveno principios. Si tienen libertad, no la muestren ostentosamente. Eso o algo así. Si son estrictos, no esperen que los demás lo sean también. Entonces, es importante tener convicciones, pero no para imponérsela a los demás. No voy a decir, ay, mira como que tengo libertad aquí, para ofender a un débil. No, esa libertad que tenemos es para nosotros con Dios. Mi conciencia no me acusa, estoy totalmente libre. Y cuando mi conciencia no me acusa, tengo seguridad con Dios, ¿cómo se dice la palabra? Tengo... No, dice, si nuestra conciencia no nos acusa, tenemos no libertad, tenemos seguridad hacia Dios. Es que trato de traducir el versículo de mi Biblia francesa, es difícil. Entonces, es bueno tener convicciones, pero no es para imponer a los demás, no es para gloriarse de nuestras libertades. Quieto. Décima. La persona que vive según su conciencia es bendita, nos dice Romanos 14, 22b y 23. La paz es fruto del Espíritu, ¿cierto? Pero no podemos tener paz y actuar en contra de la propia conciencia. Nuestra conciencia es un instrumento, una guía, una brújula, debemos seguirla para tener esta paz. Actuar sin convicción es pecado. 11, ¿cómo se dice? 11. Onceavo. Bueno, no voy a discutir opiniones contigo. Es tu opinión. Bueno, el número 11 de los principios. Debemos seguir el ejemplo de Cristo que ponía a los demás en primer lugar. Pablo nos pide que soportamos a los débiles, ayudándolos e evitando que caigan. Eso es una responsabilidad. Poner los otros encima de nosotros mismos. Considerar al otro como más importante que nosotros. Cristo renunció a todo por nosotros. Cristo es nuestro ejemplo supremo. Y último principio, glorificamos a Dios cuando recibimos a los demás como Cristo nos ha recibido. Hermano, ese principio es sencillo. La unidad de los creyentes glorifica a Dios. Estamos para mostrar la unidad entre nosotros y eso es lo que glorifica a Dios. Bueno, conclusión para terminar. 2 minutos. En resumen, eso es la brillante solución de Dios cuando los cristianos discrepan sobre temas debatibles. No estamos hablando de pecado. La disciplina para aquellos que pecan es diferente y merece un estudio aparte. Sin embargo, en la iglesia no deberíamos dividirnos por cuestiones secundarias. Segundo punto, la conciencia es el juicio moral interno sobre lo que tú crees que está bien o que está mal, y aunque no es perfecta, debes obedecerla porque reflejas tus convicciones en este momento. Tercer punto, tu conciencia cambia y debe cambiar para alinearse con la verdad. Es un proceso que durará toda tu vida, que se aparenta a la santificación. Entonces, es la santificación, pero en
en la conciencia. Es el primer lugar donde debes santificarte, purificar tu conciencia, santificar tu conciencia. Porque es el reflejo de tus convicciones. En el camino hacia la recalibración debes escuchar y seguir tu conciencia como guía. No la silencies ni la dañes con filosofía y mentiras. Todos tenemos conciencias diferentes y debemos respetarnos mutuamente en nuestras convicciones, siempre que se trata de opiniones y no de un pecado claramente expresado por Dios en su palabra. Si tiendes a menospreciar o juzgar a tus compañeros, estás en una pendiente resbalizada. Cuida de no caer en la herejía del libertinaje o del legalismo y recuerda que la unidad de los creyentes es lo que glorifica a Dios. Gracias.